Salmo 89 y sobre todo Juan capítulo 17. Bien, pues entonces por eso digo todo esto, para decir que estoy de acuerdo con Hoeksema. Creemos que no es correcto hacer de la promesa de Dios algo exclusivamente condicional y presentarla así. No es correcto presentar la promesa de Dios como algo inseguro o contingente a los ojos de los hombres, sino que hay que presentarla como de seguro cumplimiento de parte de Dios en algunos. No creemos incluso que sea correcta la fórmula de De Wolf. Dios promete que si creéis será salvo. Claro que hay una condición, pero no es esa la promesa. La promesa es segura, ¿sí? Y por esa misma razón tampoco estamos de acuerdo incluso con Louis Berkhof en su teología sistemática, quien afirma que la promesa incluida en el ofrecimiento de gracia, dice, nunca es absoluta, sino siempre es condicional. Este énfasis condicionalista pues es una marca característica de las iglesias reformadas confesionales en el siglo XX en América. Yo sospecho que también ha sido una reacción frente al liberalismo, del cual hemos estado hablando también esta mañana. Bien, pues es una marca de los ambientes reformados confesionales en América, iniciada hasta donde yo sé por un profesor de teología sistemática americano en la segunda y tercera década del siglo XX, llamado Haynes, y también pues fue importante en sectores también importantes de la Iglesia Reformada holandesa, liderados por un teólogo conocido como Klaas Schilder. No sé si lo pronuncio bien. Klaas Schilder, o Schilder, no sé. Bien, pues entonces el carácter incondicional de la promesa de Dios y del pacto de gracia fue percibido de manera correcta por Hermann Hoeksema, básicamente. Yo estoy también muy en desacuerdo con Hoeksema en distintos puntos de su teología del pacto. Por ejemplo, él no cree que hubiera una teología un pacto de obras, ¿verdad? Entonces él niega el pacto de obras. Y él también, por supuesto, él niega, y de qué manera, la gracia común. Pero sí que estoy básicamente de acuerdo con él que el pacto de gracia, entonces, la promesa de la salvación, es esencialmente incondicional. Entonces es una, como se suele decir en teología, disposición unilateral por parte de Dios para con los elegidos. De ahí, por lo tanto, que sea de gracia. Entonces, la enseñanza y la posterior teología de Hoeksema pues fue, creemos, una reacción demasiado visceral y no todo lo equilibrada teológicamente que debería haber sido frente a estos énfasis condicionalistas, ¿no? Por ello, pues creo que es mucho más recomendable la claridad como se expresa en la confesión de fe de Westminster en este punto, porque creo que incluso puede ser de gran ayuda a nuestros hermanos reformados de los llamados tres símbolos de unidad, es decir, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, es decir, los reformados no presbiterianos, pero reformados históricamente. Entonces, puede ser de gran ayuda porque se distingue entre la promesa incondicional y el ofrecimiento de gracia, que es condicional, ¿sí? Entonces, esta declaración de que hay un ofrecimiento de gracia para todos, que requiere la fe, pero que después la promesa de salvación es para los elegidos y por lo tanto es solo de gracia y solo es incondicional. Bien, pues, ¿cómo se traduce esto a la hora de presentar el Evangelio? Algo práctico. ¿Cómo podemos entonces presentar el Evangelio? Creo que lo que hemos dicho, primero se tiene que presentar de manera la salvación como algo seguro y cierto a todos los que vienen a Cristo. Y entonces, a todos los que son elegidos. Se tiene que presentar la certeza, la seguridad de la salvación de Dios, porque Dios la hace. Entonces, tiene que comportar, la presentación del Evangelio tiene que comportar también la presentación, lo que hemos hablado, del pacto de la redención, del pacto entre el Padre y el Hijo, y que el Padre ha dado pues un pueblo a su Hijo, y que el Hijo va a morir por este pueblo, y lo va a ciertamente salvar, va a entregar su vida por ese pueblo, y va a rogar solamente por él.
Y la salvación, por lo tanto, de este pueblo será cierta, será segura. Entonces se tiene que hablar también del pacto de la redención y se tiene que hablar, por lo tanto, también de la elección, sí. Después también se tiene que, lo que hemos dicho, presentar, pues no solamente la necesidad de que tenga fe, sino también, digamos, la oportunidad de ser salvo, porque está escuchando el Evangelio, está escuchando lo que hizo la obra de Cristo. Entonces presentar, pues esta es la grandeza de esta obra de Cristo. Se tiene que presentar, pues, que Cristo verdaderamente cumplió con los requerimientos del pacto de las obras y que Él, pues, cargó sobre sí mismo, pues, con toda la maldición del pecado, Él que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él obedeció perfectamente el pacto de las obras. Entonces Él hizo la justicia de la ley, la cumplió. Y esta justicia de la ley es, pues, la que Dios da a su pueblo. Es la que Él, pues, imputa a todos los que crean en Él, los que vengan a Cristo. Entonces, pues, decirle que pueden ser salvos, porque la grandeza de la obra de Cristo, hay que presentar la grandeza de la obra de Cristo. Ciertamente, Cristo murió solamente para los elegidos, pero hay que pensar que Cristo, era el Hijo de Dios. Y la Escritura habla de la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? En 1 de Pedro, capítulo 1. Y yo siempre lo digo, cuando la Escritura habla de la preciosa sangre de Jesucristo, no está hablando de que la sangre de Cristo sea bella. Está hablando del valor, está hablando del precio, porque es la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué precio puede tener entonces la vida del Hijo de Dios? Infinito. Entonces tiene un valor infinito. Entonces ella, la virtud del sacrificio de Cristo, podría, si así fuera la voluntad de Dios, salvar a todo el universo. Pero verdaderamente salva a aquellos a los cuales Dios eligió. Entonces, bueno, se les tiene que presentar esto y decirle, mira, Dios salva hasta el mayor de los pecadores. No hay pecado más grande que la obra de Cristo. No hay, pues, cosa, digamos, que esté más allá del poder y de la gracia de Cristo por la obra que Él hizo. Bien, y me dirán, entonces estás aquí hablando de una obra que tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que hacer una obra. Entonces esto sería arminianismo. Bueno, sí, pero ¿qué obra? La obra es simplemente que confíen en Cristo. No tienen que hacer nada, Él lo hizo todo. No, en realidad no es ninguna obra. Es, digamos, entregarse en las manos de Cristo. No es una obra. Entonces, si realmente entiendes que Dios lo ha hecho todo, que Dios te está llamando y te estás quedando ahí, es por tu culpa y es porque no quieres. Y entonces la culpa es solamente tuya, no lo puedes culpar de Dios, que no puedes, porque en el fondo es que no quieres. Porque lo que tienes que hacer es simplemente descansar en Él. Por supuesto vendrá el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es algo previo a la fe. No es que yo primero me arrepiento y después voy a confiar en Dios, no voy a confiar en Cristo. Es que el arrepentimiento, Confesión de Fe de Westminster, es una gracia evangélica, es decir, en el Evangelio. Es una gracia que, bueno, por supuesto tienes que considerar la grandeza del pecado, la fealdad, lo horrible que es el pecado, pero no es me arrepiento porque tengo miedo al infierno, aunque también, pero sobre todo es comprender la gracia de Dios en Cristo. Y eso es lo que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Y que el arrepentimiento también es un don de Dios. Hechos capítulo 11, de manera que Dios también ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Entonces es una gracia del Evangelio. Y se tiene que presentar no como una obra de la ley, no como algo que yo tengo que hacer para ser salvo, sino en el Evangelio. Esto era, pues, el punto de la controversia de Marrow, de la controversia de la médula. Es decir, que pedían prácticamente que la gente se arrepintiera antes de venir a Cristo, ¿no? Antes de ofrecerle a Cristo, voy a verle yo, pues las señales de que Él es cristiano. Antes no. Primero las señales y después le ofrezco a Cristo. Es decir, que se arrepienta, etcétera, etcétera. Y esto es, bueno, el problema del preparacionismo. Esto se llama el neonomianismo, presentar el Evangelio como una nueva ley. Una nueva ley, pero el Evangelio, recordemos, es sola gracia. Es sola gracia. Y la justificación es por la sola fe. No está añadida ni mezclada con nuestras obras.
Bien, pues entonces, he ahí que creemos que de esta manera se resuelve una de las principales objeciones, que es en cuanto al carácter de la promesa de Dios. Yo creo que por aquí tengo un vaso de agua, me vais a perdonar. Bien. La segunda de las objeciones es en cuanto a la voluntad eterna de Dios acerca de los reprobados, de los no elegidos. Entonces, niega que el ofrecimiento del Evangelio pueda ser una expresión de gracia para ellos, y una vez más Hoexema es el representante por excelencia de esta postura, que también está en relación con su negación radical de la gracia común. Según Hoexema, como hemos visto, para los reprobados, los no elegidos, en la predicación no hay ofrecimiento de salvación, más allá que una exposición del Evangelio. Lo expones, lo proclamas, pero no hay entonces un ofrecimiento por parte de Dios para ellos. Ni siquiera, pues, para los reprobados es ninguna expresión de gracia por parte de Dios. Según ellos, entonces, el único sentido que tiene, pues, el ofrecimiento del Evangelio, la proclamación del Evangelio para todos, es producir el endurecimiento de unos, de los no reprobados. Es el único sentido que tiene para Hoexema y los negadores, ¿no? Se proclama el Evangelio, para algunos van a ser salvos y para otros va a producir su endurecimiento y condenación. Bien, pues hemos de decir que esto tampoco concuerda con la enseñanza clara y constante de la Escritura. ¿Por qué? Bueno, veamos la predicación del Evangelio, la predicación de Jesucristo, ¿cuál fue? Marcos 1, capítulo 5, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esto, pues, recordemos también cómo, pues, lo presentaba el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, la misma predicación. En Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces vemos que tanto la cita de Jesús como la del apóstol Pedro, estos mandamientos a arrepentirse son también mandamientos, por tanto, a creer. Y entonces, pues, está también este ofrecimiento de salvación a los que creen, ¿no? Y hay, una vez más, lo que hemos dicho, ese ofrecimiento de gracia para que sean borrados vuestros pecados, ¿no? Ya lo hemos estado viendo. Entonces la cuestión es, si hay alguna voluntad de Dios para la salvación de todos los que oyen. ¿Se entiende lo que digo? ¿Hay alguna voluntad de Dios para la salvación de todos los que oyen? Entonces veamos lo que dice la Escritura. La Escritura entonces dice, hay pasajes en los que, pues presenta estos mandamientos a arrepentirse y creer, no solamente de manera imperativa, sino que además también muestran que claramente hay una cierta voluntad de Dios para la salvación de todos los que oyen. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ezequiel capítulo 18 es un pasaje, pues, muy conocido, cuando dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. O las palabras también de Jesús en Mateo, creo que es 23, cuando dice Jerusalén, 23 y 37, hay una falta de... Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise? Quiero yo la muerte del impío. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Pero hay sobre todo dos pasajes de pluma apostólica en el Nuevo Testamento que expresan esta voluntad, digamos, de Dios para la salvación de todos los que escuchan el Evangelio.
En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vemos aquí estos textos enseñan claramente que es la voluntad de Dios que todos se arrepientan y sean salvos. Y esto nos permite entonces reducirlo solamente en el significado de los elegidos. Y decir esto no debe ser una piedra de tropiezo para todos los que tenemos convicciones reformadas y que queremos ser pues consecuentes con la soberanía de Dios en la salvación o la doctrina de la predestinación. La clave del asunto en todo esto es tener bien presente una distinción también muy importante de, sobre todo, Calvino, que es la distinción entre la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Esta es una distinción con base bíblica. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que la cumplamos todas las palabras de esta ley. La voluntad secreta entonces sería pues el decreto. Sería la voluntad decretiva de Dios. Y la voluntad revelada entonces sería su voluntad que Él da a conocer a los hombres, por lo tanto, en la historia y en la Escritura. Entonces, cuando en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 se dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, evidentemente está hablando, como decía Calvino en la cita del inicio de la conferencia, que no está hablando de la voluntad secreta, porque entonces todo el mundo sería salvo. Si Dios quisiera en su decreto salvar a todos, Él salvaría a todos, sino que está hablando de su voluntad revelada, ¿verdad? Bien, entonces aquí ya surgen unas cuantas preguntas, brevemente, ya estamos ya encarando la parte final. La primera pregunta es ¿cómo puede ser que haya esta disparidad, ¿no?, entre la voluntad secreta, por un lado, que no quiere que todos sean salvos, y la voluntad revelada que sí quiere que sean salvos. Entonces, ¿cómo puede ser entonces que todo forma parte de la misma voluntad de Dios? Entonces hemos de irnos con cuidado porque la voluntad de Dios es una y perfecta, de perfecta simplicidad, ¿no? Él no tiene dos o tres voluntades, Él tiene una voluntad perfecta y simple, simplicísima. Ahora bien, todas las perfecciones de Dios son infinitas, nosotros somos criaturas. Por lo tanto, forzosamente sobrepasan nuestra percepción. Nosotros no la podemos ver en conjunto, ¿verdad? Para eso tendríamos que ser como Dios. Entonces, esa única voluntad de Dios, a nosotros por fuerza la tenemos que ver como multifacética, porque no la podemos ver en su totalidad. Es algo solamente de Dios. Entonces, de esa manera podemos decir sin problemas que desde el punto de vista de su decreto eterno no es la voluntad de Dios salvar a todos los que escuchan, pero desde la voluntad revelada de Dios sí que lo es. Y recordemos, la voluntad revelada de Dios es la voluntad normativa para nosotros. Los mandamientos, la voluntad de los mandamientos, los 10 mandamientos, los mandamientos de la Biblia, es la voluntad normativa, ¿no? Por ejemplo, estoy soltero, ¿con quién me casaré? ¿Con un no creyente? Con un creyente. La voluntad de Dios normativa es cásate con un creyente, que sea, no te unas en yugo desigual. Esa es la voluntad revelada, normativa para mí. Y no puedo decir, que yo no sé si Dios me ha elegido a mí o el otro, ¿no? Porque no tenemos manera de saberlo, ¿no? Y si uno se casa efectivamente con un no creyente, podrá decir que en el decreto de Dios, Dios quiso que se casara con él. Pero esa no fue su voluntad revelada y la que él verdaderamente se complace, ¿no? Y a lo mejor él, te permitió que, por así decirlo, que te casaras con él, también castigando tu obstinación, o también para salvarlo a él, o una prueba, no sabemos, es algo que sobrepasa nuestra comprensión, y por eso necesitamos la guía, la norma de la Escritura. La voluntad revelada de Dios es la norma para nosotros. Bien,
Primera pregunta. La segunda pregunta es si no, desde el punto de vista de su voluntad secreta, no es la voluntad de Dios el salvarlos, entonces ¿cuál es su voluntad al respecto, ¿no? Bueno, pues podemos decir, primeramente, manifestar su gloria, manifestar su bondad. Dios es bueno, ¿no? Y Dios es bueno para con todos los hombres, ¿no? Salmo 145, versículo 9. Jehová es bueno para con todos. Jehová es bueno para con todos. Y Dios, en la predicación del Evangelio, está mostrando su bondad para todos. Y Dios se complace sobremanera. Lo que más se complace es de contemplar sus virtudes y sus maravillas, ¿verdad? No hay otra cosa por encima de Dios. Por lo tanto, pues, el ofrecimiento de gracia a los pecadores en el Evangelio es algo que sumamente complace a Dios, porque da a conocer la bondad de Dios a todos los hombres. Eso por una parte, pero por otro lado también el hacer inexcusables a todos los hombres. Hacer inexcusable a todos los hombres que no lo reciben. Y aquí unas palabras del teólogo holandés Brakel en su obra El culto racional cristiano del siglo XVII. Cito: el Señor, en efecto, haría esto, el salvar a los reprobados, sobre la base del cumplimiento por parte del hombre de la condición de la cual Él le toma por responsable, la cual la naturaleza humana, habiendo sido criada santa en Adán, había sido capaz de hacer. Si no cumple esto, ello no es debido a que Dios se lo impida. Dios no se lo impide. O que le prive de la habilidad de hacerlo, sino porque el hombre no quiere. Y de esta manera es el hombre mismo quien debe ser culpado, puesto que la bondad de Dios lo conduciría al arrepentimiento. También es el objetivo de Dios el convencer al hombre de su perversidad en su rechazo de venir con una tan amistosa invitación, así como de la justicia de Dios al castigar a los que rechazan su salvación ofrecida. Este es el propósito y el objetivo de Dios al permitir que el Evangelio sea predicado a los inconversos. Bien, la tercera y última pregunta es si esta voluntad revelada de Dios expresa algún aspecto interno en el ser de Dios. En el sentido que Él quiera de alguna manera, interiormente por así decirlo, que los no elegidos sean salvos. Entonces, otra vez más, nos tenemos que ir con cuidado aquí porque, bueno, pues no podemos tampoco aquí penetrar en los misterios de Dios, el ser de Dios, ¿no? Bien, hay por ejemplo autores reformados que son partidarios del libre ofrecimiento del Evangelio, que afirman que sí, que hay pues este aspecto interior de Dios, en el ser de Dios. Y por ejemplo, un ejemplo de ellos es el pastor suizo Francis Turretin, de la ortodoxia reformada del siglo XVI. Entonces, él, en una obra muy importante suya, la teología sistemática del siglo XVII, retomó una expresión ya usada por Tomás de Aquino, que decía que este deseo por parte de Dios para salvar a todos, particularmente a los reprobados, sería, dice, una veleidad, en el sentido del deseo menos intenso que alguien pueda tener, un deseo verdaderamente, pero muy ligero, ¿no?, por así decirlo. Bueno, pues a esto tengo que decir que veo la necesidad, por supuesto, de intentar ligar esta voluntad revelada de Dios, pues al ser mismo de Dios, porque si no serían solamente palabras, ¿no? Bueno, pues, pero que esta expresión de veleidad no me parece apropiada ni en boca de Tomás de Aquino ni tampoco de Turretin. Entonces, porque esto da la impresión de que Dios lo desea de una manera poco consistente, y sabemos que no es correcto, que todo lo que Dios hace es perfectísimo. Entonces, bien, hemos de tener primeramente en cuenta en todo esto que es algo que es un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento. Isaías 55. Hemos hablado de este pasaje, que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, en el versículo 9. Muchas veces esto se aplica, por ejemplo, cuando un creyente está pasando pruebas, ¿no? Y dice, bueno, como mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, así no me podéis comprender, y esto es cierto. Pero vemos que aquí está hablando esto en el contexto del capítulo 55, que es el contexto del ofrecimiento de la gracia. No podemos verdaderamente comprender tampoco el ofrecimiento de la gracia, ni la gracia de Dios, ni su justicia. Dios nos es incomprensible en todas sus atributos, en todas sus perfecciones. Podemos conocerlo, por supuesto, en todos, lo que Él nos revela lo podemos comprender, pero limitadamente, ¿verdad? Somos criaturas. Entonces es algo imprescindible el tener siempre en cuenta este misterio, ¿no?
este misterio de la palabra de Dios. Creemos pues mucho más apropiado seguir a Calvino, que en su comentario de Marcos 10, 21, sobre el amor que Jesús tuvo al joven rico, sabemos el pasaje, ¿no?, que Jesús amó al joven rico que después se fue, ¿no? Pues Calvino afirma que hay diversos grados en el amor de Dios. Algo sorprendente, ¿verdad?, que Calvino diga esto. Pues sí, que hay diversos grados en el amor de Dios. Entonces, dice, por un lado, es cierto que Dios no ama paternalmente como padre nada más que aquellos que Él ha adoptado como hijos, por lo tanto, a los elegidos, sí. Pero por otra parte, Él también ama al género humano, ¿no? Que recordemos es enemigo de Dios. En el sentido de que Él es, por ejemplo, padre de los espíritus, Hebreos capítulo 12, versículo 9, y el Dios de los espíritus de toda carne, Números 16, 22 o 27, 16. Entonces, bien, Él es el padre de los creyentes, de los elegidos, pero también en cierto sentido, padre de la humanidad. Y Él dice, pues Calvino, que Él ama también las virtudes que Él haya incluso en sus enemigos, ¿no? Ama las virtudes civiles o exteriores, ¿no? Si una persona es buena persona, pues Él dice que Dios lo ama, primeramente porque no es que eso sea un mérito, sino que si Él tiene una virtud es porque Dios se lo ha dado. Y entonces Dios ama ese don suyo y ama también la virtud, ¿no? Entonces la cuestión, el punto es que se puede decir que Dios también en cierta manera ama incluso a aquellos que aborrece por sus pecados. Él ama incluso a aquellos que aborrece por sus pecados. No lo ama de la misma manera que ama a sus hijos, pero de alguna manera Él también ama a aquellos que aborrece. Y pensemos un momento en la importancia de esto, porque está el mandamiento de la Biblia, el mandamiento de Jesús, a que amemos a nuestros enemigos, sobre la base de que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amemos a nuestros enemigos. Bueno, si no fuera así, si esto que estamos aquí diciendo no fuera así, entonces este mandamiento de que seamos como Él no tendría ninguna base real en Dios. La Biblia nos estaría mandando a nosotros los cristianos algo que no es real en Dios. Pero, bueno, resulta verdaderamente incomprensible que los negadores del evangelio, del libre ofrecimiento del Evangelio, como el Joexema, etc., no vean claramente este punto, ¿no? Es decir, que, bueno, ¿en qué base entonces al final nosotros podemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos? Amar, pues, digamos también, en un sentido general, al mundo, ¿no? Hay un carácter también un poco, por así decirlo, evangélico, ¿no?, que se desarrolla cuando uno pierde de vista todo esto, ¿verdad? Bien, pues entonces, de esta manera decimos, habría pues diversos grados en el amor de Dios. Habría un amor general por todo el género humano, que le seguiría este amor que se manifiesta en ofrecer a todos indistintamente la proclamación del Evangelio sobre la base del arrepentimiento de la fe, el libre ofrecimiento del Evangelio. Este sería entonces la expresión de este amor general de Dios a los pecadores. Pero después la muestra suprema del amor de Dios sería el envío del Espíritu Santo. Entonces, el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones. Cuando el Señor llama a los elegidos, llamándolos eficazmente por medio de la predicación del Evangelio, para que crean en Jesucristo para salvación. Mientras que Él pasa por alto a los demás y, pues, digamos, los entrega al endurecimiento de sus pecados, al endurecimiento en castigo por sus pecados. Entonces, bueno, pues de esta manera, pues creo que está pues también respondida pues las mayores objeciones en contra del libre ofrecimiento del Evangelio. Y pues no creemos que ninguno en las filas reformadas debería temer el libre ofrecimiento del Evangelio y ni mucho menos rechazarlo. Y decimos una vez más, hemos tomado también pues la tarea un poco aquí de presentar todas estas cosas porque es algo recurrente, llevamos siglos tratándolo. Y se sigue tratando. Y muchos de los que vienen a la fe reformada, pues lo hacen abrazando puntos de vista extremos de Joexema, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo importante porque hay ahora también un mover importante
de despertar de la fe reformada también en Sudamérica. Esperemos también que venga pronto aquí en España. Y bueno, pues si no se tiene en cuenta todo esto, la enseñanza de la palabra y también de verdaderamente la enseñanza reformada a lo largo de los siglos, pues vas a estar aquí, pues bueno, yéndote al extremo. No es esto. Es importante el libre ofrecimiento del Evangelio, es importante. Y para acabar, simplemente, pues ya he tomado bastante de vuestro tiempo y también os agradezco muchísimo vuestra atención. Pero de una manera simple quisiera presentar 10 proposiciones muy simples acerca de la importancia del libre ofrecimiento del Evangelio. En primer lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante porque sin él se presenta una visión distorsionada y unilateral de Dios y su gracia, centrada en su voluntad secreta a expensas totalmente de su voluntad revelada, que recordemos es la voluntad normativa para nosotros. En segundo lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante porque sin él los reformados estaremos en este punto en ruptura con la Escritura y con la Reforma, y con sus autores reformados más autorizados y con sus confesiones de fe reformadas. No es la visión de la fe reformada que yo quiero, ni para mí ni para el mundo reformado. En tercer lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante porque sin él la gracia del Evangelio se halla paradójicamente comprometida, pues se pedirá obras y arrepentimiento antes de que ofrezcas a Cristo a la gente, ¿no? Para que sean salvos. En cuarto lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante porque sin él el ministro no puede desear verdaderamente la salvación de todos los que tiene delante. En quinto lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante porque sin él no se puede evangelizar de la manera que el Señor Jesús dice en Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. En sexto lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante porque sin él la Iglesia entrará en decadencia y se colapsará en membresía en un par de generaciones. Ya lo dice la palabra: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? En séptimo lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante porque sin él la predicación se convertirá en una especie de espectáculo que se desarrolla delante de los que están ahí delante, de los que oyen, sin que los pueda apelar directamente y personalmente. En octavo lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante para que los creyentes de todas las denominaciones y aún del mundo comprendan debidamente y respeten la fe reformada. En noveno lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante para la salud, vitalidad y alegría espiritual de las iglesias. Hay gozo en el cielo por un Salvador que se arrepiente y cree y es salvo. Entonces hay gozo cuando el Evangelio es presentado, y más aún cuando uno lo recibe. En décimo lugar, el libre ofrecimiento del Evangelio es importante y desesperadamente importante para los hijos de los creyentes, los hijos del pacto, nuestros hijos, para que ellos puedan comprender debidamente la gracia incondicional de Dios en Cristo, que ellos pueden hacer suya, pues por medio de la fe. Que el Señor nos ayude a todos a comprenderlo, a predicarlo y a vivirlo. Amén.